Buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a dar inicio a el devocional de el día de hoy, que estamos 29 de abril, y queremos que el Señor también nos siga hablando durante este tiempo. Y dispongamos nuestros corazones para poder reflexionar en lo que el Señor quiere decirnos hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículos del 1 al 6. En Hebreos 3, del 1 al 6 dice: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno éste, cuanto tiene mayor honra que la casa a el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Si se pueden dar el tiempo, yo les diría leerlo el pasaje una vez más, pero en estos 6 versículos vemos una comparación entre Moisés y Jesús, y Jesucristo. Vamos a entender un poco más de eso en el comentario. El comentario de nuestro pan diario dice: piensen seriamente en Jesús. Si alguna vez hubo alguien fiel, ese fue el hermano Justice. Estaba dedicado a su familia, dedicado a su trabajo en el correo, y todos los domingos cumplía con su liderazgo en nuestra iglesia local. Hace poco visité mi iglesia de la niñez y sobre el piano estaba la misma campana que él usaba para avisarnos que el tiempo de estudio bíblico estaba por terminar. La campana había soportado el paso de los años y aunque hace años que el hermano Justice está con el Señor, su legado de fidelidad también perdura. Hebreos 3 dirige la atención del lector a un siervo y a un hijo fiel. Es innegable la fidelidad de Moisés como siervo de Dios, pero Jesús es aquel en quien los creyentes deben enfocarse. Por tanto, hermanos santos, considerad a Cristo Jesús. Así se alentaba a todos los que enfrentaban tentaciones. Su legado solo se generaba al seguir a Jesús, el Hijo fiel. ¿Qué haces cuando los vientos de la tentación giran a tu alrededor? Cuando estás cansado y agotado y quieres rendirte. Una versión contextualizada del pasaje nos invita diciendo: pónganse a pensar seriamente en quién es Jesús. Piensa en Él una vez más, una y otra vez. Cuando lo hacemos encontramos al confiable Hijo de Dios que nos da ánimo. Mirar a Jesús nos da valor para enfrentar los desafíos de la vida. Estaba pensando realmente en lo que fue el trabajo que le tocó realizar a Moisés. Moisés no era un superhombre y creo que es una de las cosas que a veces no nos damos cuenta cuando leemos la Biblia. En la Biblia tenemos historias de seres humanos enfrentando circunstancias que van más allá de lo que ellos podían llevar, o enfrentando circunstancias inesperadas, siguiendo caminos que al inicio no eran sus caminos, pero que pudieron lograrlo porque Dios estaba con ellos, porque ellos eran fieles a Dios. Y en el caso de Moisés, por ejemplo, porque este es un ejemplo, a Moisés le tocó una tarea bastante ardua, compleja, difícil. Le tocó dirigir a más de 2 millones de personas para que salgan desde Egipto, habiendo vivido como esclavos, habiendo vivido en las circunstancias más terribles, y llevarlos por el desierto, y después de 40 años ingresar a la tierra prometida. Y en el camino le pasaron muchas cosas, como lo hemos compartido también en las prédicas, porque la gente era quejosa, tenían problemas constantemente con ellos, se rebelaban,
adoraban a otros dioses, se dejaban llevar por las costumbres de otras naciones, tenían miedo porque veían a otras naciones que tenían ejércitos poderosos que les acechaban y se olvidaban de que el Dios verdadero y el Todopoderoso estaba con ellos. Y Moisés constantemente pasaba dificultad, tanto así fue la situación de Moisés que él mismo no pudo entrar a la tierra prometida, porque perdió la paciencia, perdió los papeles y se fue de boca en el agua de la roca, ¿se acuerdan? En esa parte, esa escena es dura, ¿no? Ver a sus hermanos, a Aarón y a María también, ponerse en su contra, y ver a líderes que probablemente eran personas hasta, se podría decir, respetables, tratando de soliviantar al pueblo y anhelando volver a Egipto. O sea, bueno, realmente la tarea que realizó Moisés, él no lo hubiera podido realizar si Dios no estaba con él. No hubiera podido, definitivamente. Y así nos ponemos a pensar en cada personaje, pero por medio de este pasaje nos ponemos a reflexionar. No te fijes en el hombre, porque podríamos encontrar miles de defectos en Moisés. Podríamos criticarle muchas cosas. Confía en el Señor que sostuvo a Moisés, en el Dios a quien servía y obedecía a Moisés. Allí tenemos que concentrarnos, porque eso es lo que el Señor va a hacer en nosotros. A veces nos fijamos tanto en los seres humanos y nos volvemos muy críticos con ellos. Pero cuando tú aprendes a mirar a Cristo y te das cuenta de que esos seres humanos necesitan la ayuda del Señor, tú lo primero que vas a hacer es arrodillarte y orar y clamar al Señor por esa persona, para que el Señor le fortalezca, le guíe. Y eso pasa con nosotros mismos. A veces nosotros nos consideramos también siervos y cristianos perfectos y nos desanimamos, nos desalentamos cuando somos tentados, cuando fallamos, cuando pecamos. Y Dios no nos juzga, ¿no? Algo aquí me impresiona que cuando hablan de Moisés hablan de un siervo fiel y no mencionan las cosas malas que hizo. Simplemente resaltan el hecho que al final le fue fiel, cumplió la tarea, logró su objetivo y se mantuvo fiel al Señor a pesar de todas las cosas que ocurrieron. Pero tú y yo debemos aprender a fijarnos en el Señor, a entender que nuestra fuerza está en el Señor, que su Espíritu Santo es el que nos da las habilidades para poder seguir adelante en lo que Dios nos ha encargado, que Dios es el que renueva nuestra mente, nuestro corazón por medio de su palabra, pero depende que nosotros seamos fieles a Él. Él es la razón de nuestra vida, el que nos impulsa. Y no hay otra cosa más. No hay otra cosa que necesitemos. Y quiero hacer una reflexión que de alguna manera está conectada a esto. A veces se escuchan las noticias que se critica, ¿no? Se critica a la presidenta porque no hizo esto, porque no hizo el otro, porque no atendió esto. En Perú también pasa lo mismo. Se critica al presidente porque no ha hecho esto, porque no ha hecho el otro. En primer lugar, esta situación que estamos pasando en nuestros países y en general en el mundo es tan complicada. Es tan complicada. Yo creo que ninguno de ellos hubiera deseado pasar algo así. Y es muy fácil criticar y exigir y decir, ¿por qué no atiende esto? ¿Por qué no ve lo otro? Yo creo que lo correcto, ahora más que nunca, nosotros como pueblo de Dios, es interceder, orar, clamar, porque Dios dé sabiduría a la presidenta, a sus ministros, a los gobernadores, a los alcaldes, para que hagan su mejor trabajo. No van a ser perfectos, no van a satisfacer a todos, porque siempre van a haber los criticones que nunca se van a sentir satisfechos. Pero no nos unamos a los criticones, más bien unámonos en oración por ellos. Por eso justamente una de las cosas que estábamos pensando este domingo, que vamos a celebrar Santa Cena, vamos a hacer ayuno, vamos a tener un tiempo de ayuno,
los adultos, un tiempo de ayuno, y vamos a orar por nuestro país, comenzando por nuestras autoridades, porque no es fácil lo que les toca vivir, y no va a ser fácil lo que venga después, porque hay cosas que se están posponiendo, falta terminar las elecciones, hay que ver cómo se va a reactivar la economía, es complicado. Oremos por nuestras autoridades, oremos para que ellos se aferren a Dios, para que confíen en Dios, para que encuentren sus fuerzas en Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Nos ponemos ante ti, Señor, agradecidos y en la confianza, Señor, de que tú tienes control de todo, Señor, y ponemos en tus manos nuestras vidas. Y queremos poner en tus manos también, Señor, a nuestras autoridades, a la presidenta, a sus ministros, a los gobernadores de cada departamento, a los alcaldes, para que, Señor, tú, Padre, los guíes, tú pongas en ellos sensibilidad social, para que les pongas buenos administradores a su alrededor, Señor, personas que les aconsejen adecuadamente y puedan tomar las mejores decisiones, Señor, porque no es fácil. Esta tarea que les toca enfrentar no es fácil, nadie pensaba enfrentar algo así. No hay ningún manual que te cuente cómo enfrentar algo así. Señor, ayúdales, te lo pedimos, Padre. Dales fuerza más allá de sus fuerzas, dales sabiduría, Señor, en todo lo que hagan. Te pedimos por nuestra familia, te pedimos, Señor, por cada uno de ellos. Guarda nuestra salud y no solo de esta enfermedad, sino de otras enfermedades que puedan estar apareciendo, como otra vez la influenza. Señor, guarda nuestra salud y prepáranos, Señor, para los días que vienen. Provee, Señor, nuestras necesidades. Provee alimento a cada uno de tus hijos e hijas. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga y seguimos orando, clamando al Señor. Hoy día en la noche, a las 7 de la noche, tenemos nuestro estudio de la Escuela de Oración. Así que nos estamos encontrando vía Zoom toda la iglesia. Que Dios les bendiga, hermanos.